Todos queremos formar parte de algo grande y quizás ese es tu caso. Tú quieres vivir esta vida de una gran forma y hay algunos que lo viven muy aburrido, otros buscan algún tipo de entretenimiento para encontrarle sentido a la vida, otros piensan que teniendo la mejor casa, las mejores vacaciones y todo eso, eso va a traer significado a sus existencias, pero nos damos cuenta de que eso simplemente no es así. Nosotros fuimos creados para ser parte de algo mucho más grande de lo que nosotros somos. Tú y yo tenemos una misión aquí en esta vida. Somos parte de algo realmente gigantesco, algo que trasciende las cosas materiales, algo que tiene que ver con la vida espiritual. Y me gusta mencionarlo de la siguiente forma, tal como lo dice Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 16, dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y este simple pero profundo versículo en Juan 15, 16 nos dice bastante. En primer lugar nos dice que tenemos un encargo para ir y producir frutos verdaderos. Y esa palabra encargo básicamente significa una comisión, un mandato, una orden, una misión aquí en la vida. Quien nos encomendó esa misión fue el mismo Jesucristo y nos dice que es para algo realmente gigantesco. Por eso fue que el apóstol Pablo en una oportunidad mencionó: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para quienes lo aman, tú y yo. Si tú y yo amamos a Dios, y cuando decimos amamos a Dios es que lo ponemos a Él en la primera instancia en nuestros corazones y en nuestra vida, estamos tomando en serio esa misión aquí en la tierra, pues sin lugar a dudas vamos a ver cosas que nunca hemos imaginado. En otras palabras, Steve Jobs, Elon Musk quedaron pequeños en comparación a lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y yo sé que tal vez has visto vida como la de Martín Lutero o de Juan Calvino, de Moisés, de Tomás Alva Edison. Todas esas vidas que hicieron grandes cosas. Dios puede usarte de la misma o de una forma mucho más gigantesca, porque Dios tiene una misión para ti. ¿Qué va a suceder en el proceso de la misión? No lo sabemos, pero tú eres parte de algo mucho más importante que tu propia existencia. Eres mucho más grande inclusive de cualquier cosa que hubieras imaginado. Y fíjate, comienza con una misión, pero si seguimos extrayéndole a ese versículo bíblico, dice: les encargué, después de la comisión, que vayan y produzcan muchos frutos. Y esa palabra vayan se traduce en otras versiones como ir, salir, y en Mateo capítulo 28, 18 la encontramos en un mandato muy claro. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí encontramos la palabra vayan. Significa salir, tomar un paso de acción. Se repite nuevamente en Marcos 16, versículo 15. Dice: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Vayan, salgan. En Mateo 22 también encontramos la misma figura en una forma diferente. Dice que un rey invitó a muchas personas a llegar a su fiesta, pero nadie quiso llegar. Entonces el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad, y le dijo a sus sirvientes: la fiesta de la boda está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Si podemos ver, ahí está el mandato de salir de nuestra zona de comodidad,
de no estar afincados y acomodados ahí, y entonces salir para nuestra misión. Es una acción, la acción de no solamente hablar y posar para la foto, sino darnos cuenta que para que tengamos café con leche, tenemos que levantarnos al lugar donde está el café y la leche y tomar una serie de pasos para que al fin y al cabo podamos tener el café con leche. De la misma forma, tú y yo tenemos una gran misión, y para esa misión tenemos que salir. Ya no puedes seguir simplemente viendo videos, ya no puedes salir simplemente acercándote a una iglesia y escuchando un sermón. Es mucho más allá de eso. Es tan más allá de eso que básicamente lo que Dios quiere es que tú y yo nos movamos, tomemos acción. Entonces, si seguimos otra vez exprimiendo el verso, dice: les encargué que vayan, que salgan y produzcan frutos duraderos. Y nos vamos a quedar con esas dos palabras: produzcan frutos. Dar el evangelio trae fruto. Te quiero decir, muchas veces confundimos este tipo de frutos con el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, bondad y todo lo que sabemos que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón cuando nosotros venimos y humildemente dejamos que Dios nos guíe. Ahora bien, aquí está hablando de llevar frutos, plural, y lo que está hablando es de ganar personas. Dar el evangelio es lo único que puede traer frutos. No podemos tener frutos sin dar el evangelio. Y en Mateo 4:18 Jesucristo lo dijo de esta manera: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, a Pedro y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo: vengan, acción de ir, de moverse, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. En otras palabras, la misión que Jesús tenía para cada uno de estos hombres era pescar personas, dar frutos. En Juan 21:3 miramos esta misma figura en una forma un poco interesante. Nuevamente Simón Pedro, ya después de que Jesús resucitó, Jesús obviamente había muerto, resucitó, pero todavía no tenía esa aparición tan continua como los apóstoles querían. Entonces Simón Pedro en una oportunidad dijo: me voy a pescar. En otras palabras, regreso a la vida que yo tenía antes. Y le dijeron los demás: nosotros también nos vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y si tú sigues la historia, te das cuenta que hasta que Jesús se encontró con ellos y les dijo dónde tirar las redes, nuevamente volvieron a pescar. Esto es lo que nos enseña, es que tú y yo no podemos tener frutos en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, necesitamos el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, fíjate, en este versículo bíblico ya estamos dándole forma a todo el mensaje. En primer lugar, tenemos una misión, y esa misión implica que nos movamos, que salgamos, que vayamos y que produzcamos muchos frutos. Pero estos frutos duraderos o estos frutos tienen que ver con dar el evangelio. No hay frutos sin dar el evangelio. Por otra parte, dice: les encargué que vayan y produzcan frutos, y da una característica del fruto: que sea un fruto duradero, un fruto que permanezca. Y estos frutos que permanecen, o sea, ¿cómo podemos lograr, trayendo nuevamente la figura de personas que recién se salvan, y poder ver en ellos frutos duraderos? ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Será posible que nosotros lo podamos hacer en nuestras fuerzas? Obviamente que no. Pero tenemos una misión. Somos instrumentos de Dios. Y Dios quiere que de alguna forma prestemos atención a algunas cosas donde podamos guiar a la gente muy nueva, gente que apenas conoce de Jesucristo, con este asunto de venir y de dar un fruto permanente, una persona que permanezca sirviendo a Dios. Y encontramos que ese primer paso que esa persona nosotros la podemos orientar, la podemos guiar, es
establecer a esa persona en una relación íntima con Dios. Si esa persona no lee la Biblia, te voy a decir, esa persona se va a caer, simple y sencillamente. Entonces, si tú has ganado a alguien con el Evangelio o sabes que alguien es muy nuevo en el Señor y quieres que ese fruto que acaba de aparecer en la iglesia permanezca, en primer lugar, llévalo a establecer una relación íntima con Dios. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, Él es el árbol, ustedes son ramas, nos dice. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Allí no está hablando de salvación, ahí lo que está diciendo es que si somos un tipo de recién convertidos, un tipo de cristianos que no estamos pegados al árbol que es Cristo, simple y sencillamente vamos a ser infructuosos, no podemos hacer nada, no vamos a permanecer. Obviamente podemos inclusive venir y desmoronarnos en nuestra propia vida. Entonces tú y yo necesitamos estar bien pegados a Jesucristo a través de su palabra, siendo establecidos en su palabra para ser fuertes. Entonces, con una persona nueva, ¿qué le puedes enseñar? A que conozca la Biblia. Enséñale a leer la palabra. Enséñale a cómo extraer a través de la meditación, cómo puede ser esa persona para exponerse a ello. Entonces, eso sin lugar a dudas va a ser un tremendo cambio en esa persona, pero no es lo único. Fíjate que solamente hemos visto una de 4 cosas que podemos hacer para que hayan frutos que permanezcan. En segundo lugar, está establecernos en el compañerismo de la iglesia y de los grupos de crecimiento. Esa persona no va a poder crecer si no los establecemos dentro de la iglesia. O sea, no es que sean ciudadanos desde todo el mundo viendo mensajes a diestra y siniestra. No, que se establezcan en una iglesia y no solamente eso, que tengan amigos cristianos, llámale grupos de crecimiento, grupos de amistad, grupos de amigos, grupos de lectura de la Biblia, lo que sea. Pero esa persona necesita tener compañerismo con la gente que está alrededor. Entonces, si esa persona solamente lee la Biblia pero no tiene compañerismo, su fruto posiblemente no sea tan duradero. ¿Sabes por qué? Porque fuimos hechos para estar con otras personas, no fuimos hechos para ser una isla. En Hechos 2:42 dice la Biblia: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. ¿Quiénes se dedicaban a estar juntos? Todos los creyentes. Entonces, una persona nueva necesita estar rodeado del compañerismo de otros seres humanos que en momentos de alegría los van a acompañar y en momentos difíciles van a estar con ellos, siendo de una gran fuerza y aliento en momentos difíciles. Por otra parte también, ¿qué podemos hacer? Además de ayudarlos a que lean la palabra y ayudarlos a que ellos se establezcan en el compañerismo de la iglesia. Una tercera cosa que podemos hacer es establecerlos en la estructura de la iglesia. ¿A qué nos referimos? Que esa persona pueda comenzar a servir de acuerdo a sus dones, a sus talentos. Toda persona tiene algo bueno que hacer en la iglesia. Toda persona tiene algo bueno para venir y ayudarle a otros seres humanos. ¿Qué implica esto? Buscar un lugar de servicio. Implica empezar a desarrollar el área de la generosidad, que esa persona aprenda de que una iglesia no va a poder caminar sin ese apoyo financiero importante que viene de parte del cristiano, apartar un porcentaje de su presupuesto para dárselo a Dios. De hecho, ese porcentaje no es nuestro, es de Dios. Y entonces cuando esa persona comienza a establecerse en la estructura de la iglesia, sirviendo, dando con generosidad y guardando la unidad del cuerpo, lo cual significa no permitiendo el chisme, una persona que se afinca en una estructura sin dejar que otros le hablen mal de otros miembros de la iglesia, una persona que está en la estructura de la iglesia sirviendo a los demás, sirviendo en una área de servicio, un ministerio, lo que sea. En otras palabras, tenemos que para que ese fruto permanezca, estamos hablando de aquellas personas que hemos ganado para Cristo,
perseveren o permanezcan, o que después de 30, 40 años todavía estén ahí, necesitan establecer una relación íntima con Dios, necesitan que les ayudemos a que se establezcan en el compañerismo de la iglesia, de un grupo de crecimiento. Necesitamos también que puedan incrustarse en la estructura a través de servir, de diezmar, de ser generosos, de guardar la unidad. Como dice Hebreos 10:24, dice: pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y entonces nos damos cuenta que son 3 de 4 cosas que podemos hacer, pero el fruto no es un buen fruto a menos que se multiplique. De nada sirve tener 1000 discípulos y que ninguno de ellos se multiplique, porque te mueres tú, se mueren ellos y nada se hizo aquí en la tierra. Entonces, básicamente, lo otro que podemos hacer con ellos es ayudarlos a establecerlos en el ministerio de Cristo. ¿Qué significa esto? Seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Evangelizar y discipular al estilo de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. En Juan 15:8 viene Jesucristo y dijo: cuando producen mucho fruto, diciéndole a los discípulos, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Fíjate, mucho fruto. ¿Cómo yo puedo desarrollar mucho fruto? Tal vez tú seas una persona excelente y tienes 10 discípulos, pero viene una persona y solamente tiene 1. Y ese que tiene 10, que puede ser tú, que es muy brillante, no le enseñas a tus discípulos a multiplicarse en otros. Simplemente cuando se mueran, ahí terminó toda tu existencia, ahí terminó toda tu memoria. Pero aquella persona que tenía una sola persona y le enseñó a reproducirse en otro, así como él se está reproduciendo en él, simple y sencillamente puede llegar a tener miles y hasta millones de discípulos, porque comienza con 1, comienzan con 2, comienzan con personas que simplemente nosotros venimos y les enseñamos a multiplicarse. En otras palabras, el fruto no es un fruto realmente que se reproduzca hasta que viene la multiplicación. O sea, el fruto no es fruto hasta que se reproduzca. Y eso es importantísimo. ¿Qué significa esto? Tus discípulos haciendo discípulos. La vida es así. Tus discípulos haciendo discípulos. Entonces, si tú notas, nos hemos encontrado con un versículo bíblico que dice que Dios nos dejó una misión. Tú tienes una misión. Dios quiere que salgamos, y eso es maravilloso, y quiere que tengamos fruto evangelizando, pero también nos dice que ese fruto permanece, y tenemos 4, llámala 4 metas, 4 cosas que hacer, 4 acciones que tomar, y ya te las hemos explicado anteriormente. Y eso va a ayudar que todas esas personas que tú has ganado puedan permanecer con el paso del tiempo. Entonces, si tenemos que hacer un resumen de este estudio bíblico, tenemos una misión soñada. Somos parte de algo grande. Dios nos mandó a salir y a reproducir discípulos que a su vez se reproduzcan en otros. Hoy es el momento. Repite este estudio bíblico, vuélvelo a ver. No le pierdas nada absolutamente, y comienza a producir discípulos, ayudando a establecer a estas personas en su fe. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.